Jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tengan todos. Bienvenidos a la clase de Historia de Honduras de primero BTP, sección 1 y 2 de la modalidad de ICME del maestro Cristian Caballero quienes habla. Vamos en este momento a comenzar a hablar sobre lo que es la clase de Historia de Honduras, clase que es muy importante para el desarrollo y porvenir de nuestra vida, porque es importante que nosotros conozcamos sobre nuestra historia, nuestra idiosincrasia y cómo se ha ido efectuando cada uno de los acontecimientos en porvenir de la historia como tal de nuestro país Honduras. Bien, en este caso, en este momento lo primero que voy a hacer es presentarles la tarea número 3 referente a la clase. En este caso vamos a ver de que en esta tarea ustedes tienen hasta el 7 de agosto como fecha máxima de entrega de la misma. Y dentro de ese punto de vista, pues vamos a comenzar. Tenemos las instrucciones referentes a la tarea. Como número 1 se tiene que copiar tema y expectativa en su cuaderno. Y el tema es grupos étnicos de Honduras. La expectativa de logro es relacionan el proceso de prefiguración territorial del país y su relación con la ubicación espacial de los primeros pobladores autóctonos de nuestra región como tal. Eso ustedes tienen que tenerlo en su cuaderno. La instrucción 2 dice copiar el contenido. El contenido es todo eso. Todo esto es poco sabido a nivel nacional hasta aquí. Hasta donde dice el Pueblo Negro, los Garífunas, todo ello hasta donde dice Tegucigalpa. Tienen que tenerlo en su cuaderno, tienen que copiarlo. Y la instrucción número 3 dice realizar las actividades al finalizar el tema. Y aquí tenemos la actividad número 1. Dibujan en su cuaderno un mapa de Honduras, ubicando en este mismo cada uno de los grupos étnicos de él. Ustedes lo van a elaborar el mapa tal cual como está aquí. Lo van a dibujar, obviamente si no pueden calcarlo, dibújenlo, no importa, al pulso, pero que les quede bien, que se vea visible, bonito. Y lo importante aquí es que comprendamos la ubicación de cada uno de los grupos étnicos que están en nuestro país. Por ejemplo, los tolupanes vemos que están en la zona centro de nuestro territorio, entre lo que es el departamento de Lloro, Comayagua y Francisco Morazán. Los lencas, de igual manera, en la zona suroccidental de nuestro país. Los chortís en la zona occidental de nuestro país, centro occidental del país. Los garífunas en la zona norte y así sucesivamente. Ya vamos a hablar un poquito más sobre ello. La simbología es importante que la hagan, pues obviamente con esta ustedes van a sacar como conclusión primordial sobre lo que es el conocimiento de cada uno de estos. Y la importancia aquí es que ustedes aprendan y comprendan. Bien, la tarea número 2, van a elaborar un audio donde van a explicar la ubicación y principales costumbres y gastronomía de los grupos étnicos de Honduras. Solo van a escoger uno, solo van a escoger un grupo étnico. Deben tardarse un mínimo de 5 minutos por estudiante. Luego de ello, ¿qué van a hacer? Enviar el audio o video, porque si ustedes no se sienten capaces de grabar un video así donde se mire ustedes y ustedes hablando, pues graben solamente un audio. Graben un audio y me lo envían al WhatsApp al número 8745-0101. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Eso es todo referente a la tarea. Espero no tengan ningún problema y si lo tienen me lo hacen saber y ahí estamos para apoyarles. Bien, voy a proceder a presentar lo que es la misma presentación referente a los grupos étnicos de nuestro territorio nacional. Bien, aquí tenemos grupos étnicos de Honduras. Aquí está, miren, grupos étnicos de Honduras. Les hice una presentación vía Prezi, dentro de la cual en esta se habla de cada uno de estos grupos étnicos. Yo les voy a dar características que ustedes incluso les va a servir para la tarea del video y ustedes las pueden retomar e investigar más información sobre algún grupo étnico. Aquí tenemos grupos étnicos. ¿Qué son? En primer lugar, pues obviamente en la sociedad hondureña hay grupos étnicos dentro de los cuales han estado erradicados en nuestro territorio nacional incluso desde antes de la colonia. Entonces, en este caso, vemos que
Estos forman parte de nuestra idiosincrasia y nosotros tenemos que valorarlos y verlos como tal. No debemos de marginarlos ni sentirnos avergonzados por ello, ni mucho menos. Es parte de nuestra cultura, son parte de la gestión autóctona que posee nuestro territorio nacional, y lastimosamente los gobiernos de nuestro país no le han brindado esa importancia que se merecen los grupos étnicos como tal, ya que pues los han mantenido marginados con respecto al sistema de educación, salud y todo ello. Ellos se han tenido que valer por sus propios méritos en muchos de los casos. Los políticos pues no les prestan mucha atención y esto no es correcto. Quería empezar con eso para pues dar algún tipo de repercusión con respecto a los grupos étnicos y exhortar a los gobiernos para que estos puedan apoyar a estos como tal. La sociedad hondureña está integrada por varias etnias que lograron sobrevivir la radical conquista iniciada por los europeos en esta parte del mundo. Las características de la población hondureña las podemos observar de la siguiente manera: etnia mayoritaria, los mestizos; la minoritaria, los actuales grupos étnicos; otras etnias de origen inmigrante, descendientes de Europa y Asia. Esto es más que todo sobre los grupos étnicos y lo que se quería decir de manera general. Ahora voy a proceder a hablar sobre lo que es cada uno de los grupos étnicos, mencionar características principales, ya que por cuestiones de tiempo ustedes tendrán que investigar más. Tenemos los chortís, que estos se localizan en Cotepeque, Copán, parte norte de Cortés y Santa Bárbara. Poseen una cantidad de habitantes de 3.500 más o menos, 3.500 habitantes, que estos pues corresponden a una gran parte de la población. Son de la parte minoritaria, debe decirse y aclararse, pero es importante que si se le brinda la atención necesaria a este grupo, los chortís, y se mantiene viva sus raíces y costumbres, pues no vamos a perder este grupo étnico. Su lengua, el español, perdieron su lengua natal. Miren, esto es parte de no apoyar el aspecto cultural de cada uno de los grupos étnicos. Cultura espiritual, lo que son las costumbres practicadas, son los rituales, los bailes, las costumbres religiosas, y son devoto católico. Esto es con respecto a los chortís. Ahí tienen una imagen con su característica físico característico primordial. Los tolupanes se localizan en el departamento de Lloro, Francisco Morazán. Están organizados en tribus. Conservan su propia lengua, que es el tol. Son extremadamente religiosos. Su organización social política está determinada por el cacicazgo tribal. Practican lo que es la agricultura y la alfarería. Este es ya uno de los grupos étnicos de mayor peso en nuestra región, en la parte centro de nuestro país. Ya lo vamos a ver en el mapa más detalladamente. Ahí está, los tolupanes Sotol. Vamos a pasar al siguiente y vamos a hablar sobre lo que son los tahuacas, que estos habitan en la ribera del río Patuca, en Gracias a Dios, Olancho y la costa atlántica de Nicaragua. Se estima una población de 800 a 1000 hondureños. 800 a 1000 en Honduras, perdón. Son pocos, la verdad. Su lengua es el tahuaca y pertenecen a los chibchas, descendientes de los chibchas. Practican la religión católica, obviamente, como todos los grupos étnicos en nuestra región hondureña. Al no poseer un gran apoyo de parte del Estado, pues se dedican simple y sencillamente a la agricultura. Aparte de la agricultura, también toman a la alfarería y la indumentaria típica campesina. También, al vivir en una zona costera, se dedican también a la pesca y el lavado de oro en algunos ríos. Ahí hay un ejemplo de los chibchas en el río Patuca. Los lencas se localizan en el departamento de La Paz, Intibucal, Empira, Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Valle. Estos pues son de los que más población tienen en la región hondureña. Son más de 100.000 habitantes, la mayoría son campesinos, se dedican a la agricultura, hablan español y su religión es la católica. Los enseres domésticos son aún primitivos, practican la agricultura y la alfarería. Si ustedes se fijan en todos los grupos étnicos de nuestra región hondureña,
pues estos se dedican en su mayor parte a la agricultura, por no decir el 100%, ¿verdad? Ahí está parte de lo que son los lencas, su vestimenta y su idiosincrasia como tal. Los Pech se localizan en los departamentos de Olancho, Colón, Gracias a Dios y la región central de la Mosquitia. Se calcula que la población es de unos 2.586 habitantes, son católicos en un 90%. La mayoría, su organización política y social está basada en la familia. Su principal actividad económica es la agricultura. Mírenlo nuevamente como un dato primicia con respecto a los grupos étnicos en nuestra población. Se da a entender de que todos estos grupos étnicos viven en la pobreza debido al poco apoyo de parte del gobierno, y ellos pues no tienen más remedio que dedicarse a lo que es la agricultura como fuente económica principal. Los Misquitos ocupan la región actual de la Mosquitia, localizada en el departamento de Gracias a Dios. Aproximadamente unos 29.000 Misquitos viven en esa región y viven en nuestro país. Hablan su propia lengua, que se llama también Misquito. También hablan el español. Sus religiones son las católicas y la protestante evangélica. Un buen número de comunidades están encabezadas por un cacique. La producción misquita gira en torno al cultivo de arroz, frijoles, maíz, yuca y la pesca. Miren, son actividades totalmente agropecuarias. Tenemos los garífunas, se ubican en la costa norte y estos son los que más hay en nuestro país, ya van a ver. Se ubican en la costa norte del país, desde Masca, departamento de Cortés, hasta las playas de Gracias a Dios. Los garífunas actuales son una mezcla de negros africanos con indígenas. Su lengua se origina de las lenguas arawak, francés, yoruba, swahili, bantú y también el español. El baile de la punta y parranda. Su religión es el catolicismo y su población es más de 200.000 habitantes. Eso es parte a lo que hablamos o se refiere a los garífunas. Y ahí está más o menos la representación de la idiosincrasia garífuna, y podemos ver cómo ellos disfrutan bastante del baile y la gozadera, como se podría decir en ese caso. Y aquí tenemos la ubicación a través del mapa que les presenté en la tarea y que ustedes van a tener que dibujar, la ubicación de los grupos étnicos de Honduras. Podemos ver, lo vamos a ir en base a la simbología. La simbología es esta. Vemos que los lencas cuentan con una población de 140.000 habitantes y estos se ubican en la costa suroccidental del país, aquí, entre el departamento de La Paz, La Esperanza, Intibucá, Gracias Lempira, parte de Santa Bárbara y Francisco Morazán. En poca escala, pero sí. Luego tenemos lo que son los misquitos, que aquí los vamos a la parte suroriental de nuestro país, y aquí está lo que está marcado en verde, son poblaciones misquitas. Los garífunas, aquí los tenemos, toda la parte norte de nuestro territorio nacional. Después de los garífunas tenemos los chortís o chortí, que está en la parte occidental de nuestro territorio nacional. Copán Ruinas, exactamente. Luego los tolupanes también los tenemos en la parte central de nuestro territorio nacional. Y después los Pech y los tahuacas de igual manera se presentan o están en la parte central de nuestro territorio nacional, pero en el oriente. Esto es todo con respecto a lo que son los grupos étnicos en nuestro territorio nacional. Espero les haya parecido, hayan comprendido, y de aquí en adelante lo sepamos ubicar y valorar aún más estos grupos étnicos de la región. De mi parte eso es todo, espero les haya parecido el video. Cualquier duda o consulta al privado. La tarea ya saben, tienen que hacerla, tienen que trabajar con base a lo que yo les pido y enviarla en el tiempo que se estipula conveniente.